Pedro Páez Pérez es doctor en Economía por la Universidad de Texas, máster en Política Pública por la Flaxo, analista del Banco Central del Ecuador, consultor privado y profesor universitario de pre y posgrado en Ecuador, Estados Unidos y Francia por décadas. Fue ministro de Coordinación de Políticas Económicas del Ecuador, presidente de la Comisión Técnica para el Diseño de Nuevas Arquitecturas Financieras Regional, representante plenipotenciario del presidente de la República de Ecuador, por supuesto en el gobierno de Correa, ¿no? Para temas económicos, financieros, viceministro de Finanzas, miembro de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas sobre la crisis financiera global. Este es un tema que seguramente vamos a tocar con Pedro, y del Grupo de París. Bueno, Pedro, ¿estás en el aire? ¿Te escuchamos? ¿Te podemos escuchar? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los compañeros. Me da mucho gusto verlos. Bueno, bueno, es un placer para nosotros, es un honor tenerte Un en gran nuestro abrazo, programa. Pedro. Ahí Un te gran abrazo, saluda, Mario. El honor es mío. ahí te saluda Mario. Mario estaba ansioso también como nosotros de escucharte. Una acotación de acá desde el control, ¿me Sí. escuchan? Eh, en caso de que la llamada se corte, porque Zoom tiene un tiempo límite, la volvemos a retomar. Atentos a esos detalles técnicos que nosotros. No, 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 discúlpenme, estoy con algún problema con el audio. Ya le puse en el máximo. Si pudieran elevar un poquito el volumen, que no se oye casi nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí levantamos. Ahí le ¿Cuál damos. fue la advertencia técnica? Sí, que si se corta la llamada, volvemos a iniciar una nueva porque tenemos un tiempo límite en el Zoom. De acuerdo, ya. Bueno, sí, dale. Bueno, Pedro, bueno, nuestra primera pregunta, y bueno, además de ya saludar con Mario, sabes que acá hay un grupo de compañeros que están ansiosos por escucharte. Em, Pedro, la primera pregunta es, este mareméndum que llevamos política y económicamente mundial, que está sucediendo, están cambiando cosas, está pasando muchas cosas en el mundo. Eh, la primera pregunta es, ¿qué inserción tiene Latinoamérica en este conflicto, ¿no? En esta nueva situación que se está presentando? Bueno, es un tema muy, muy complicado para América Latina, ¿no? Los compañeros que han tenido la bondad de seguirme, son temas que hemos venido advirtiendo desde hace al menos 15 años en foros internacionales de manera muy intensa a nivel académico, a nivel de movimientos sociales, a nivel de medios de comunicación, a nivel de espacios de decisión política con economistas y políticos progresistas heterodoxos y también con los convencionales, que esto se venía en contra de América Latina, ¿no? Es decir, esta es una crónica de una muerte anunciada. Hay una crisis estructural de sobreproducción, no estamos viviendo un empeoramiento de unos problemas financieros en la superficie, sino al contrario, los problemas financieros son los síntomas, son las implosiones que se dan por tendencias mucho más profundas del funcionamiento, de la dinámica del capitalismo, que está huyendo, digamos, del sistema productivo propiamente dicho, que ha sido el corazón de su fortaleza durante siglos, hacia la esfera de la especulación. Y en ese proceso, América Latina queda posicionada en la peor de las circunstancias, porque fruto de este proceso de sobreproducción de mercancías y de sobreproducción de capitales, lo que tenemos es una guerra económica, una guerra tecnológica, una guerra de divisas, una guerra monetaria y financiera, que ahora ya se ha hecho explícita ya en todos los frentes, pero que además empieza a cobrar concreciones cada vez más tórridas en el plano de la guerra militar. El tema de Ucrania es parte de la desesperación del declive de la hegemonía angloamericana, que necesita garantizar que el resto de sus competidores estén en una situación peor que la de ellos, y que al mismo tiempo se abran espacios para la rentabilización de sus mercados del complejo industrial militar y del tema especulativo, lo que puede involucrar lo que sería Big Pharma y el tema de la cadena las cadenas de valor vinculados a los energéticos y a la alimentación.
Entonces, en esos planos, América Latina, como patio trasero del imperialismo norteamericano, está en una circunstancia muy, muy complicada, muy asfixiante, porque fruto del propio proceso de deslocalización industrial del Atlántico Norte, ha habido una transformación de las cadenas de valor y el caso de América Latina ha tenido una conexión muy importante con Eurasia, hablemos en términos generales, pero de manera muy particular con China. Y ahora la disputa, el desacople, la fragmentación de la globalización plantea una situación de lealtades, algo parecido a la mitosis en el caso de la división de una célula, ¿no? Entonces aparecen dos polos nucleares en torno a los cuales empieza a haber una reorganización, una reestructuración de las funciones organolépticas y en esa metáfora, ¿no es cierto?, a América Latina le queda una situación en la que no tenemos una división del trabajo, una parte de las cadenas de valor ganantes, y más bien quedamos totalmente cortados de una de las fuentes principales de nuestra demanda y de una de las fuentes más significativas de la dinámica del crecimiento. Es clarísimo lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años, es decir, se crearon las condiciones de emboscada para provocar la acción militar de Rusia en Ucrania, y ya tienen programado, y claro, el malo de la película, en eso son formidables, en crear en ganar la guerra ideológica, creando la imagen de que el malo de la película es Rusia, y se les chispoteó, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? El caso de China. Estaba programado ya la cuestión de China, de la guerra con China para 2027, y les cogieron los apuros y dijeron, no, 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 vamos a tener que hacerlo en el 2025, y tienen que correr para crear el ambiente geopolítico, el ambiente ideológico que satanice a China y que le ponga como culpable del conflicto a China. ¿Dónde va a surgir ese problema? Puede ser en Taiwán. La gravitación del comercio exterior con China es enorme, tanto por el lado de las exportaciones como por el lado de las importaciones, y allí nos dejarían paralizados por el lado de la demanda, por un lado, pero también por el lado de varios insumos intermedios. Entonces aquí hay un tema que es gravísimo para la situación económica y de soberanía de América Latina. Entonces aparece un nuevo capítulo que es el que tiene que ver con el asunto del crédito, que hasta ahora China tenía un papel relativamente limitado, pero que a medida en que se vaya entrabando más y más la implosión financiera del mundo occidental, que incluye el propósito explícito por parte de la OTAN de destruir al Fondo Monetario Internacional. Siéntense bonito, compañeros, porque se ha hecho cada vez más evidente que ese es el verdadero propósito. Ya vamos a ver por qué, y tiene que ver con lo que algunos compañeros ya conocían de la posibilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional de emitir los derechos especiales de giro, que es un dinero electrónico que obligamos desde los países del sur a que empiece a aplicarse después de 40 años de lo que lo tenían totalmente sepultados, porque es un dinero electrónico que lo emite el Fondo Monetario, pero que no puede imponer chantaje, no puede imponer condicionalidades como con los programas de ajuste. Entonces nosotros logramos en el 2009 y en el 2021 que se emitan estos derechos especiales de giro. Muchos países, incluyendo con gobiernos progresistas, no han dado la utilización más apropiada a estos recursos, en parte por falta de conocimiento, pero en parte también por la captura de los compañeros vinculados a los equipos económicos y por una discusión inclusive en los medios heterodoxos, en los medios progresistas, en el campo de la economía totalmente capturada por el interés de la economía convencional y del capital financiero especulativo angloamericano. No tenemos la posibilidad de apalancar esos recursos en términos de una proyección que apunte hacia la integración latinoamericana. Así es que en esa perspectiva, ¿no es cierto?, es crucial entender
que lo que se nos viene, el menú que ha dispuesto el eje angloamericano en este disciplinamiento de su patio trasero no incluye la industrialización por sustitución de importaciones, con la excepción de México. Pero inclusive en el caso de México, ¿no es cierto?, tenemos un informe del Bank of America en el que muestra que esto que se llaman el nearshoring, ¿no es cierto?, no está desplegando el enorme potencial que podría darse, porque habiendo los medios, habiendo la tecnología, habiendo las condiciones económicas, jurídicas, políticas y geopolíticas para que se dé un rápido redespliegue de las cadenas de valor en México, por razones de rentabilidad y de ausencia de mercados que absorban esa nueva producción, esta política iniciada con Trump y proseguida por Biden, con varias leyes como la Chip and Science, como la Anti-Inflation Reduction Act, todas estas leyes, ¿no es cierto?, en los hechos han tenido muy poco impacto en términos de inversiones reales sobre México. Es decir, que no alcanza esto como para convertirse en un proyecto que involucre al conjunto del continente latinoamericano. Así que el eje de este disciplinamiento, de este resometimiento de América Latina a las nuevas condiciones de rentabilización del eje angloamericano, va a estar circunscrito al complejo industrial militar con sus apéndices de Big Pharma y la cuestión alimentaria, con Hollywood, ¿no?, por cierto. Pero el otro gran elemento tiene que ver con el tema de la especulación financiera, que incluye Pedro, las offshore. en esto, ¿cómo ves el BRICS? ¿Puede abrir un panorama distinto acá en América Latina? Sí, sin duda. Por eso la alternativa, ¿no es cierto? La alternativa es una renegociación de la dependencia en torno a la constitución de un mundo multipolar. Pero allí, como decía Perón, o nos unimos, es decir, o tenemos allí una posibilidad de enfrentar esta arremetida del eje angloamericano de disciplinarnos como uno por uno, país por país, vamos a estar perdidos, ¿no? Es decir, mira, las evidencias que tenemos son, Argentina intenta fabricar aviones con tecnología china y sale por allí una voz de una legisladora norteamericana que hasta en español amenaza con retaliaciones de proporciones bíblicas. Aquí en el Ecuador, a su más lacayo presidente, por tratar de arreglar las cosas con China, de renegociar la deuda con China, pues inmediatamente empiezan a haber filtraciones que son todas reales, ¿no es cierto?, con una reprimenda que puede acabar con su caída. En el caso de México, cuando era un gobierno de derecha, mucho antes de López Obrador, un contrato que tenían de un tren de alta velocidad entre México y Querétaro, con financiamiento y ya con firmado el tema de la licitación, pues simplemente lo vetaron. Y en el caso último de los encuentros de Brasil con China para negociar su comercio exterior en monedas nacionales, apareció la portavoz de la Casa Blanca con un Twitter que después lo borraron, pero que ya evidenció cuál es el tono con el que se están viendo estas cosas, en las que hablaba de que esa decisión, que es una decisión soberana de cualquier país, atentaba contra la seguridad de los estadounidenses, con toda la amenaza implícita en el asunto. Entonces, este disciplinamiento para América Latina, ¿no es cierto?, no nos depara ninguna ilusión de una nueva alianza para el progreso, de una nueva política del buen vecino, sino que plantea el tema del complejo industrial militar, con lo que eso significa. Ustedes saben cómo se evacúan inventarios para aumentar las ganancias, guerritas de todo tipo, guerras fronterizas, guerras internas, guerras contra la droga, guerras contra los cárteles, ¿no es cierto?, que ahora ya le están diciendo que son terroristas y que por tanto pueden ser objeto de invasión por parte de los Estados Unidos, guerras de secesión, conflictos internos de tipo étnico, todo tipo de posibilidades que ponen a América Latina en un nuevo arco de tensión. Es decir,
lo que se les ha desbaratado como el arco de tensión y mercado permanente para las armas en el Medio Oriente, es decir, en el suroeste de Eurasia, ahora, ¿no es cierto?, pasa acá a América Latina. La gran piedra en el zapato en este mercado cautivo de las armas para la OTAN serían Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no es cierto?, de los cuales están haciendo todo lo posible por neutralizarlos definitivamente. Así es que la opción elemental de soberanía que queda para América Latina, ¿no es cierto?, es integrarse en un esquema global de construcción de un mundo multipolar a través de los BRICS, pero también en un proceso interno de construcción inmediata de la patria grande. Condición de Pedro, posibilidad para eso es la nueva arquitectura financiera regional. Pedro, aquí hace muy poco tiempo están los libertarios o libre, no sé, a ver, el grupo de libertarios habla de la dolarización de la economía. Quieren llevar a la Argentina a dolarizar la economía. Tenemos la experiencia de ustedes, ¿no es cierto? Contanos un poco cuál fue, porque acá lo pintan como que fue un éxito total y que el pueblo ecuatoriano está viviendo bien gracias al a haber dolarizado su economía. ¿Qué nos podés decir de eso? Sí, mira, la dolarización de la economía significa la mutilación de la soberanía monetaria y esto implica una reducción del margen de maniobra en la política fiscal, en la política financiera, en la política crediticia, en la política comercial. Es decir, significa una reducción del margen de maniobra con la que un país puede enfrentar los desafíos de una economía internacional, pero también los desafíos internos. Aquí en el Ecuador esto tuvo un aspecto positivo en la medida en que frenó el proceso aceleradísimo de devaluaciones, de devaluaciones y de inflación que se había disparado desde la trampa de la deuda externa en los años 80. Pero eso solamente fue posible por las remesas de los migrantes, es decir, a finales de los años 90, por efecto de la crisis bancaria provocada por la política impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de desregulación financiera, de apertura estúpida de la balanza de pagos y de los bancos internos aquí en el país, se quebraron todo, es decir, se llevaron más del 25% del Producto Interno Bruto, un grupo de banqueros. Bancos quebrados aquí, banqueros multimillonarios en Miami, en España, en Delaware, ¿no es cierto? Y esto significó una expulsión de 3 millones de ecuatorianos, 3 millones de amigos, de parientes, de una población de 12 millones. Y Mm, fue la remesa de esa gente pobre que dejaba de comer literalmente para enviar un chequecito a su familia, claro. la que Mm. sostuvo la economía ecuatoriana. Caso contrario, mira, no hay posibilidades. Si tú hubieras aplicado la misma balanza de pagos de las décadas previas con la dolarización, el Ecuador se desplomaba en menos de 3 años. Claro. Fue eso y luego, posteriormente, la subida de los precios del petróleo por el rápido crecimiento de la economía china y de nuevo viene acá el centro de gravedad, ya no en el norte atlántico, sino al contrario en Asia y sobre todo en Indochina, en lo que sería India, China e Indochina, lo que permitió que el Ecuador tenga una balanza de pagos que pueda sostener esa inyección de dólares que haga marchar la economía. Este es un tema muy complicado porque lo que se viene en adelante, ¿no es cierto?, es un tema de tremenda inestabilidad en los mercados tradicionales de América Latina y un estrangulamiento de las fuentes de liquidez tradicionales que venían dadas por la banca angloamericana, que es el centro, el epicentro de la putrefacción del sistema financiero. Lo que hemos visto con Silicon Valley, lo que hemos visto con Credit Suisse y con los otros bancos es que inclusive aquellos bancos que supuestamente habían cumplido con la nueva normativa dada por Dodd-Frank después, Dodd-Frank y la nueva regulación europea después de lo que pasó con Lehman Brothers en el 2008, inclusive esos bancos que entre comillas se están portando bien, en los hechos están por adentro en un esquema Ponzi insostenible.
Y lo que está sucediendo, lo que apareció con estos pocos bancos, en realidad muestra la latencia de una reacción en cadena del resto del sistema financiero angloamericano. Entonces, en esa perspectiva, lo que les interesa, el interés fundamental de dolarizar nuestras economías es que se convierta en un espacio de reciclamiento de los dineros sucios. O sea, aquí estamos viendo la constitución en los pocos últimos años de una nueva estructura sobre la arquitectura financiera tradicional, basada en el eje angloamericano, los grandes bancos, too big to fail, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Basilea, se ha sobreimpuesto una nueva arquitectura financiera que no tiene nada que ver con la nuestra, una nueva estructura oligárquica especulativa basada en los derivados financieros, la banca offshore, las guaridas fiscales, la banca en la sombra, shadow banking, el crédito, las criptomonedas privadas y también el presupuesto en la sombra. Es decir, los países centrales, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, ya no han podido seguir ocultando el hecho de que de manera extralegal están inyectando recursos a través de su presencia militar extraterritorial, pero también a través de los mecanismos offshore, están inyectando recursos del presupuesto totalmente ilegal. Se ha determinado que en el caso de los Estados Unidos, solamente del presupuesto del Pentágono y del presupuesto de la Secretaría de Urbanismo y Vivienda, hay 21 millones de dólares perdidos, que nadie sabe dónde están. El caso de la economía de los Estados Unidos, estamos hablando de 14 millones de dólares. Aquí estamos hablando de que solamente de 2 ministerios no aparecen 21 millones de dólares. Y esto tiene que ver con una red de corrupción que involucra a los mecanismos de inteligencia, al Estado profundo, a las bases militares de los Estados Unidos, pero que también está directamente vinculado al tema de los dineros sucios de la guerra contra las drogas. Recordemos que el tráfico de drogas con el opio estuvo vinculado desde el siglo XIX con la guerra del opio, fruto del cual el cuartel general a nivel mundial de este operativo, gobernado desde la corona británica por la pundonorosa reina Victoria, fue el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Y ese mismo mecanismo, ¿no es cierto?, que supuestamente se había reformado, tuvieron una epifanía después de la Primera Guerra Mundial y se dieron cuenta de que la droga era mala para el espíritu, mala para la moral, pues volvió a aparecer cuando Francia quiso reconquistar Indochina después de la liberación de los japoneses. Y el mismo mecanismo lo reactivaron los de la CIA para garantizar el flujo de recursos para el bombardeo ilegal, entre comillas. Todo era ilegal, pero aquello que no estaba supervisado por el Congreso en Vietnam, Laos y Camboya en los años 60. Y el mismo mecanismo después se aplicó para el tema de todo el proceso de desestabilización del sur oeste de Asia. Y el mismo proceso posteriormente fue utilizado en América Latina con el escándalo Irán-Contra, ¿no? Con la instalación, así como se me oye, la instalación por parte de la CIA y de la DEA del cartel de Guadalajara en México, que es la madre de todos los carteles. Ese fue el mecanismo que permitió la canalización de recursos para la contra en Nicaragua. Y acabo solamente con un último dato sin pretender ser exhaustivo, algo que cualquiera de ustedes puede entrar al internet y encontrar en los informes anuales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, un reporte financiado y certificado por la CIA, el FBI, la DEA, el Interpol y todas las agencias de seguridad del mundo, ¿no es cierto?, en el que se ubica que cuando estaban los talibanes en el año 2000, en Afganistán, cero producción o 0.5 producción de amapola. Cuando estuvieron los gringos durante 20 años y la OTAN, porque sobre todo en las provincias controladas por Gran Bretaña, llegó a representar el 95% de la producción mundial de opio. Y que no me digan que, o sea, en el caso de Colombia, ¿no es cierto?, en el marco de la jungla,
tal vez difícil de discriminar lo que son las plantaciones de coca de lo que son las otras hierbas, pero en el paisaje árido de Afganistán yo creo que con un teléfono celular se puede detectar dónde está la plantación de amapola, ¿no? Es decir, mire, aquí el problema que nos queda a América Latina es ese tipo de destino. Para eso se dolarizó el Ecuador, porque ya los mecanismos de lavado en Centroamérica y el Caribe, lo que eran las offshore, lo que fue Panamá y todos los mecanismos de eso estaban muy quemados y no tenían el músculo financiero que podían tener economías como la ecuatoriana, que podían poner a disposición de estos mecanismos de lavado internacional, del blanqueo internacional, todos los recursos, por ejemplo, del petróleo, todos los recursos ya de una economía mucho más fuerte internamente de lo que podía ser Panamá o El Salvador o Guatemala, que formaron parte del primer paquete. Por eso es que desde el principio se pretendió dolarizar a la Argentina. El mismo representante residente del Fondo Monetario Ay, qué lástima. Internacional que polarización aquí en el Ecuador, chantajeando y manipulando las cosas, aunque aparecían formalmente como opuestos al proceso, el señor Thornton inmediatamente se graduó y como premio a lo que hizo en el Ecuador lo llevaron a la Argentina para dolarizar a la Argentina, para pasar de la convertibilidad a la dolarización. Pero vino la explosión social del 2001 y le salieron mal los planes. Pero esto de aquí lo han podido postergar y hay un papel fundamental de los procesos de conducción política y de movilización social que lograron los Kirchner, ¿no es cierto?, en esa recuperación Ahí de las aparece raíces del Néstor, sí. peronismo para transformar esa correlación de fuerzas. Ujú. Sí, sí, empezó Néstor, rompió con todo ese esquema, ¿no? Eh, Brillante lo tuyo, Pedro. No te he querido interrumpir para nada, porque para mí es escuchar a un profesor hablando. Yo soy simplemente un alumno. Eh, Pedro, te agradecemos enormemente. A ver si alguno de los que están presentes, quedó, porque al cortarse Zoom perdimos toda la gente que estaba conectada, y hubo un nuevo sistema que no lo tenía la Claro, hubo gente. un nuevo enlace, ¿me escuchan ahí? Se, acá desde el control, lo que pasó fue que se cortó porque habíamos iniciado antes y por eso pusimos uno nuevo. De todas maneras, la vamos a compartir a la entrevista en nuestro canal de YouTube para que Totalmente, sí, sí, puedan sí. Sí, está ver grabado, como está lo todo vieron, grabado. tanto el audio como el video. Así que Claro. bueno, hay mucha gente que quedó afuera, no pudo ingresar porque al cortarse la transmisión. Pero bueno. Pedro, en cuanto pilles a Argentina, yo quiero tenerte en Pergamino. Tenemos la Cátedra Memoria, Historia y Capacitación de los Trabajadores en la universidad. Hemos firmado un convenio con el IPLAC, con Mario Morán, de presidente. Así que, bueno, queremos tenerte aquí en Pergamino. Le vamos a decir a Mario que te agende inmediatamente Pergamino. Incluso en la audición anterior estuvimos conectados con Claudio Lozano, y que lo debes conocer o debes haber escuchado de él. Así que sería interesante poder armar una mesa acá en Pergamino, en la universidad, con ustedes dos, que nos den un panorama totalmente claro de todo lo que nos está pasando. Abrumado por tanta gentileza, ojalá pueda estar a la altura y encantado. Yo creo Por que es favor. indispensable, compañeros, es indispensable que se repliquen este tipo de debates Sí, sí, porque la coyuntura que se viene sobre el continente es inmediata. sí, sí, sí. A la vuelta de la esquina se viene una nueva trampa de la deuda. Lo que está pasando en Argentina es solo el tubo de ensayo de una nueva oleada mucho más estranguladora, mucho más asfixiante que la que fue en los años 80. Y en el intermedio, para forzar los procesos, porque no hay las precondiciones que lograron a final de los años 70, y lo están haciendo en olla de presión a través de una crisis alimentaria, de una crisis energética, de imponer una serie de condiciones para la compra de armas, de estrangular las economías a través de restricciones totalmente innecesarias de política económica, con la subida de las tasas de interés, con mecanismos de austeridad fiscal, con mecanismos que pueden provocar rápidamente crisis bancarias. Atentos, compañeros. Crisis Sí, bancarias sí. en todo el continente provocadas artificialmente y esto puede incluir hackeos. Ujú.
Así es que, miren, en la agenda, esto de aquí es un problema, ellos lo necesitan y lo que tienen que ver es operativamente cómo lo vehiculizan. Entonces tenemos que estar muy atentos ante esta situación. Los que me han oído anteriormente saben que lastimosamente esta línea de lectura, que algunos tachan de teoría de la conspiración, se ha cumplido, pero con una precisión verdaderamente pavorosa. Yo creo que es indispensable que los pueblos de América Latina, que los dirigentes sociales, políticos, los académicos, los técnicos, los profesionales, abran las discusiones. Nadie tiene el monopolio de la verdad, pero que no perdamos de vista, no intentemos ver para otro lado cuestiones que son muy evidentes respecto a los peligros que acechan al continente. Bueno, nosotros añorando esa década que tuvimos a tantos presidentes latinoamericanos unidos en el Mercosur y en el UNASUR, con Kirchner, con Rafael Correa, bueno, con Lugo en Paraguay, Lula en Brasil, que bueno, gracias a Dios recuperamos a Lula allí en el gobierno, ¿no? Que otro de los temas que también te quería preguntar, como ves a Lula al frente de un país que tuvo la desgracia de tener un Bolsonaro de presidente, un país tan rico, tan evolucionado como Brasil, ¿no? ¿Cómo lo Bueno, ves, Lula? ese es una esperanza que no es solamente Ah, para el pueblo brasileño, esta es una esperanza sí. para todos los pueblos de América Latina y es una expectativa a nivel mundial. Yo creo que en este caso, sin duda, hay condiciones estructurales, hay un papel específico de Brasil, hay una situación específica de Brasil en el contexto latinoamericano, pero aquí es un caso muy particular, muy evidente del papel del individuo en la historia. Lula, Dilma son personajes que pueden, tanto en los escenarios regionales, en los escenarios locales como en los escenarios mundiales, cambiar la correlación de fuerzas. Por eso, tan importante y tan significativo el tono con el que se está evolucionando en el campo de las propuestas de la nueva arquitectura financiera. Ahorita no cabe un Banco Central Latinoamericano, ahorita no cabe una moneda común y peor, una moneda única, una coordinación de políticas económicas, cuando en Argentina ustedes están con una inflación de más del 100% anual, Ujú. en Brasil están en el 13%, la tasa de interés del Banco Central en Argentina está por encima del 75%, en otras partes no llega al 8, al 11%. Entonces, me parece que lo que hay que buscar son mecanismos técnicos lúcidos que permitan la convergencia de fuerzas, que permitan generar sinergias. Y pronunciamientos originales en el sentido de lo que estoy hablando provocaron un diplomático, cariñoso pero firme distanciamiento de México, de Colombia, de Chile, cada cual con sus heterogeneidades y sus limitaciones, pero cada uno de ellos también con gran expectativa respecto a lo que podría generar un liderazgo como el de Lula. Así es que yo creo que es indispensable ver lo que está pasando ahorita después de la posesión de Dilma como presidenta del Banco de los BRICS. Recuerden que el Banco de los BRICS fue formado en el 2000, fue retomado en el 2013 como una continuación de lo que fue la propuesta del Banco del Sur. Banco del Sur que fue firmado por el presidente Lula y otros 6 presidentes latinoamericanos en el cambio de mando de Néstor Kirchner a Cristina de Kirchner el 9 de diciembre del 2007. Y ahí se incluían 3 pilares. Un nuevo banco para un nuevo tipo de desarrollo, un fondo del sur alternativo al Fondo Monetario Internacional que permita proteger la economía, proteger la macroeconomía, proteger las finanzas del continente frente a la hostilidad y a la weaponización de estas medidas que después se han hecho evidentes con las sanciones a Cuba, pero que fueron también ya aplicadas, han sido aplicadas en el pasado a Allende, al Chile de Allende, a la Argentina de Alfonsín, al Brasil de Joao Goulart, a la Nicaragua del sandinismo, sobre todo en la primera época, pero también ahora a la Venezuela de Chávez y de Maduro. En fin, son mecanismos que han estado presentes todo el tiempo y ante los cuales estamos indefensos. El Fondo del Sur es el corazón de un sistema de defensa latinoamericano en el plano monetario y financiero. Y finalmente, una moneda de nuevo tipo, un nuevo concepto de moneda que no sirva a los intereses de la explotación,
como lo hace ahora el monopolio mundial del dólar o el monopolio que tiene el franco francés sobre, aunque ya no haya franco en Francia, pero sigue siendo un mecanismo de yugo y de dominación en más de 14 repúblicas africanas, no sea un mecanismo de explotación y de especulación, sino que al contrario sea un mecanismo eficaz de profundización de la complementariedad, de la integración productiva y social de nuestros pueblos. Lo que se inició como sistema unitario de compensación regional, es decir, utilizando las tecnologías de información y comunicación dentro de ALBA, tiene que rápidamente ser retomado ahora porque ya se ha destruido. A propósito de lo que decías, Juan, el tema de Bolsonaro, él se encargó de destruir a la LADI, que era la institución que cuando hubo la anterior trampa de la deuda, se permitió, ¿no es cierto?, que se sostengan el comercio intra-latinoamericano, llegando a cubrir el 93% de las importaciones dentro del continente. Ahora ese mecanismo está destruido para que no pueda ser utilizado como un refugio para la soberanía y para las actividades productivas dentro del continente. Nos quieren desunidos, nos quieren enfrentados, nos quieren como una fuente permanente de conflictos que pueda comprar sus armas. Claro. Y que la única alternativa que tengamos sea una relación radial con el imperio. Por eso estos tres pilares, un nuevo tipo de banca para un nuevo tipo de desarrollo, un fondo de protección, un fondo alternativo al Fondo Monetario Internacional y una moneda complementaria, unitaria, que permita dinamizar los procesos de complementación productiva y de integración social, que abra, ¿no es cierto?, los espacios de política y de soberanía para nuestros pueblos, se convierten en una urgencia. Nada de esto requiere mayores negociaciones ni mayores trámites de tipo legislativo, de tipo de tratados internacionales. Ahorita mismo la conexión entre bancos centrales podría rápidamente, yo estoy hablando de 2 semanas, en 2 semanas, si es que hubiese la voluntad política, en 2 semanas todos los países de América Latina podríamos viabilizar un mecanismo de compensación de pagos que permita comerciar entre nosotros en monedas nacionales y que al mismo tiempo no signifique eso que nos vamos a quedar con hueso, porque vamos a poder utilizar en un mecanismo de circulación interna con un título de valor como en su momento fue el Sucre, que fue boicoteado después, pero que mostró que sí era viable hacerlo y que podría estar instalado, que podría estar articulado al funcionamiento mundial de las nuevas monedas digitales de tipo estatal, no las criptomonedas privadas que son un mecanismo de especulación y de desestabilización, sino las monedas digitales de Pero, tipo estatal, como el yuan digital, que podrían ser un mecanismo de liquidez de último recurso, pero que también podría convocar el concurso del euro digital y también del dólar digital. Estos son los nuevos tiempos, sin pasar por las redes financieras especulativas angloamericanas, sin pasar por los mecanismos de la banca offshore, sin pasar por estos mecanismos de estrangulamiento y de chantaje que hasta ahora han sido lo fundamental para la operación más elemental de comercio exterior, como para un préstamo que pueda hacer un país, por ejemplo, para aumentar, para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la infraestructura dentro de nuestros países. Pedro, se nos corta el Zoom. Así que nos despedimos, pero no Muchas gracias. vamos a estar en permanente contacto porque sos muy valioso para, no solamente para Latinoamérica, Son fundamental, muy gentiles, compañeros. tenemos un proceso inflacionario tremendo, Un abrazo. elecciones Eh, pronto. Mario, querías aportar algo. no, solamente quiero mandarle un gran abrazo a Pedro y espero tenerlo pronto en Argentina. Y en Pergamino. Bueno, a ti, Juan, y a la universidad nos Sí, quedamos comprometidos en traerlo Yo te de mando un alguna gran manera abrazo, y de Mario, alguna y forma sí. a través tuyo, un gran abrazo también a todos los compañeros de Flatec y los compañeros allá en Argentina. Que pase muy bien. Bueno, un abrazo. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Mario, quedamos en contacto permanente también, a ver cómo organizamos una visita en mayo. Ya lo ¿Cómo vamos no? a necesitar para llegar a Pergamino y estos temas que son apasionantes, ¿no? Y que nos van a ayudar
a Claro. conquistar un pensamiento más claro de este barullo que nos meten los economistas libertarios que nos vuelven locos. Este, sí, sí, Un gran abrazo también, Juan, y también despídeme de Fabián. ¿Ah? Que pase. bueno, un abrazo grande, Pedro, se cortó. Se cortó. Bueno, Mario, nos estamos entrevistando, nos estamos viendo. Así es. Nos vemos pronto. Permanente contacto. Un abrazo. Gracias, Fabián, también. No, por favor, gracias a todos los que estuvieron acá en la transmisión, que es nuevo para nosotros, Juan. Es la primera vez que hacemos un trabajo de este tipo. Hacemos, pero vamos a hacer más, me parece. Pero Sí, estuvo muy por bien supuesto. hecho. Muy bien hecho. Bueno, por lo menos hacemos lo que podemos, qué sé yo. Algo vamos a hacer. Bueno, Mario, un abrazo. Hasta pronto. Ha sido esto una nota realmente para nosotros una aventura fue. Estar en contacto con el exterior del país, poder salir en directo, tener la palabra de de un hombre que es un ejemplo para Latinoamérica, como es Pedro Páez Pérez, una figura reconocida mundialmente y que nos trajo tanta claridad y de conceptos y demás. Va a estar grabado, Lo vamos a subir esto va a subirse al canal de YouTube de la radio. de De YouTube. Radio La Posta, sí. Y además de eso, bueno, WhatsApp, vamos a también pasarlo